Si tú estás en medio de una circunstancia que pareciera que te ves venir a adorar al Señor, quiero decirte que eso no es posible. El rey David me decía, bendeciré al Señor todo el tiempo. En mi boca me contigo alabar. Todo el tiempo, Señor, te alabaré. En las circunstancias difíciles, todo el tiempo. Exaltaré, mi Dios libre, eres el vacío de alabanza, en la tristeza o alegría, yo cambiaría mi amor por ti, siempre te adoraré. De tu justicia yo cantaré, y de tu inagotable amor, tu bondad maravillosa es. No se puede medir tu grandeza, siempre te adoraré. Con tus manos alzadas, dile con nosotros hoy. Tu santo nombre bendeciré para siempre. Sí, Señor. Cercano estás a quien te busca de verdad. Siempre te adoraré, porque tú eres Dios. Con gratitud en mi corazón, mis labios te cantarán, siempre te adoraré, porque tú eres fiel. Por lo que me das y lo que no me das, yo te bendeciré. Bendecido Señor, con todo el tiempo, mi boca contigo alabar. No importa, Señor, decir que estás diciendo, yo te salvaré. Te salvaré, mi Dios libre, eres el más digno de alabanza, en la tristeza o alegría, mi amor por ti, siempre te adoraré. Siempre, Señor, de tu justicia yo cantaré, y de tu inagotable amor, tu bondad maravillosa es. No se puede medir tu grandeza, siempre te adoraré. Oh, tu santo nombre, Señor. Quiero bendecir tu santo nombre, bendeciré para siempre, para siempre. Cercano estás a quien te busca de verdad. Siempre te adoraré, porque tú eres Dios.
cantará, siempre te adoraré, porque tú eres fiel. Por lo que verás y lo que no verás, yo te bendeciré. Siempre te adoraré, porque tú eres Dios. Con gratitud de mi corazón, mis labios te cantarán, siempre te adoraré, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, por lo que me das y lo que no me das. Yo te necesito y siempre te adoraré, porque tú eres Dios. Con gratitud de mi corazón, mis labios te cantarán, siempre te adoraré, porque tú eres fiel. Por lo que me das y lo que no me das, yo te bendeciré. Siempre te adoraré. ¿Quieres decirme alzando tus manos? Siempre te adoraré. Y en toda circunstancia, Señor, yo siempre te adoraré. En la angustia o en todo tiempo, cantaré Dios, siempre te adoraré. Siempre, 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 siempre te adoraré. Si estoy en un problema hoy, yo he decidido que siempre te adoraré. Por lo que me das y lo que no me das, siempre te adoraré. Alzo mis manos a ti, Señor, siempre te adoraré. Última vez, Señor, con todo tu corazón, díselo bien alto. Siempre te adoraré. Amén. Siempre le vamos a orar, siempre le vamos a pedir. Recuerda, aunque estés casado, mi hermano, adora al Señor, Él sabe de qué cosa tenemos necesidad antes que le pedimos. Gracias, Señor. Con nuestras manos, con nuestras voces, con nuestras palmas, siempre, Señor. Las circunstancias no dictarán si te alabamos o no. Siempre te adoraremos, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Voltea con el que está a tu lado ahí, así en la sana distancia, dile, vamos a adorarle siempre. Adórale. Si lo ves así un poco serio porque está pasando por algo, pero vino a adorar al Señor, anímalo y dile, siempre vamos a adorar al Señor. Damos un lugar, mis hermanos. Dios los bendiga y en casa también. Se han gozado en alabar al Señor, porque Él es bueno, ¿verdad? Así que debemos de adorar, alabarle por lo que nos da y por lo que no nos da. Él merece nuestra adoración. Esta noche vamos a iniciar
dando los anuncios de los servicios que se están llevando durante la semana. Buenas noches, les damos la bienvenida a Casa de Oración Milpalta. ¿Alguien nos visita por primera vez? Si puede levantar su mano para darle la bienvenida. Les informamos que los días miércoles a las 8 de la noche se lleva a cabo el servicio de la vida matrimonial por medio de Facebook. También se hace un llamado a todos aquellos que estén interesados en aprender a tocar algún instrumento. Los días de ensayo son los martes a las 7 de la noche por vía Zoom. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Ana Laura al finalizar el servicio. Se les informa que los días jueves y domingos se lleva a cabo el tiempo de oración de 7 a 8 de la mañana, aquí en Casa de Oración Milpalta. También les informamos que los días jueves se lleva a cabo el servicio general a las 7 de la noche con la serie La Carta a los Efesios. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todos los padres de familia que tienen hijos menores de 12 años se les informa que los días sábados a las 4 de la tarde se lleva a cabo el servicio de iglesia infantil por medio de Facebook. Se les informa que el discipulado básico Conociendo a Dios se lleva a cabo por medio de enseñanzas de audios en WhatsApp. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Ana Laura al finalizar el servicio. Les informamos que pueden cursar el Instituto Bíblico por medio de enseñanzas de audios en WhatsApp y presencial los días domingos de 9 de la mañana a 11 de la mañana con las materias Libro de Josué y la honra del ministerio. También se les informa que los días domingos se lleva a cabo el servicio general a las 11 de la mañana con la serie El Sermón del Monte. Esta enseñanza es presencial y transmitida por Facebook Casa de Oración Milpalta. A todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de iglesia juvenil se lleva a cabo los días sábados por Facebook, los días domingos a las 11 en Casa de Oración Milpalta. Se les informa que si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o ministración, favor de acercarse con la hermana Ana Laura al finalizar el servicio, o bien puede comunicarse al teléfono que aparece en la pantalla. Se hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres y donaciones en efectivo a las cuentas que aparecen en la pantalla. Igualmente se hace un llamado a la iglesia por materiales que se necesitan. Los materiales pedidos aparecerán en la pantalla. Para mayores informes, favor de acercarse con la hermana Ana Laura. Se les informa que pueden seguirnos en la página de Facebook o YouTube de Iglesia Casa de Oración Milpalta. A toda la iglesia se le pide se ocupe de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. Por último, a toda la iglesia se le pide por favor apagar o poner en vibrador su celular para no interrumpir en la predicación. Bueno, en esta noche vamos a tomar un tiempo para orar, para interceder por estas necesidades que hay. Oremos por la familia Hernández Castillo, pidiendo a Dios que tenga misericordia y extienda su mano de sanidad a sus vidas, ya que están infectados con el virus. Vamos a orar por ellos, vamos a pedirle la misericordia de Dios, ¿verdad? Solamente Dios sabe, ¿verdad?, por qué nos permite pasar pruebas, ¿verdad?
Dice el Señor en su palabra que Dios no nos permitirá pasar más de lo que no podamos soportar, ¿verdad? Vamos a pedir por ellos, vamos a orar esta noche, nos vamos a unir en oración juntos como iglesia y pidiendo la misericordia de Dios, ¿verdad? Padre Celestial, en esta noche, Padre, nos acercamos ante su presencia, ante su trono de gracia, Padre. Dice su palabra que nos acerquemos al trono de su gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Padre, aquí estamos en esta noche. Nos paramos en la brecha, Señor, por esta familia, Señor, que está pasando por esta situación. Se han contagiado, Señor. Tenga misericordia, Padre. Tenga piedad de ellos, Señor. Ayúdelos, Padre, que esta enfermedad o esta infección no sea para muerte, Señor, sino para que la gloria y el poder de Dios se manifieste en la vida de ellos, Señor. Habla a sus corazones, Padre, en medio de esta situación, que no pueden entender, Señor, por qué vienen todas estas cosas, Padre, todas estas calamidades. Ayúdelos, Padre, que en medio de esta situación permanezcan, Señor. Que haya esa fe, que haya esa confianza, que haya esa esperanza, como hubo en Job, Padre, cuando él estuvo pasando por una situación, Señor, por una calamidad, perdió su familia, perdió sus bienes materiales, perdió todo, Señor, aún su salud, Padre, fue tocado su cuerpo, Señor, con una sarna, pero él permaneció su integridad. Él dijo estas palabras: si hemos recibido lo bueno, ¿por qué no lo malo también? Padre, a veces usted prueba el corazón, aunque no entendamos, Señor. Usted prueba nuestra fe. ¿Qué va a salir de nuestro corazón en medio de esa aflicción, Padre? Usted probó al pueblo de Israel en Egipto, usted lo probó en el desierto también, mi Dios, y en medio de esa aflicción, Padre, usted estaba probando si verdaderamente habían creído, a pesar de que habían visto todas aquellas señales, milagros, todo lo que usted había hecho, Señor. Usted estaba probando en sus corazones, Señor. Yo también le pido en esta noche, mi Dios, por toda esta familia, Señor, que hoy se encuentra en aflicción, en necesidad. Padre, que usted extienda su mano de sanidad sobre ellos, Señor. Que en medio de esta situación, Padre, ellos derramen su corazón en su presencia. Que ellos busquen su presencia. Porque ese es el propósito, Señor. Ese es el propósito por el cual a veces usted nos aflige. Porque usted quiere, Señor, que nos acerquemos humillados, Señor. Dice su palabra que usted no despreciará un corazón contrito, un corazón que se humilla, un corazón que reconoce lo débiles que somos, Padre. Dios, pido misericordia, mi Señor, en esta noche, Padre. Pedimos la misericordia, le pedimos, Señor, que usted sea quien esté abriendo puertas, Señor, para recibir esa atención, Señor, que usted los ayude, Padre, que su misericordia no se aparte de ellos, Señor. Padre, en esta noche le pedimos en el nombre de Jesús. Su palabra dice que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús lo recibiremos. Padre, nosotros hemos creído. Nosotros hemos creído. Jesús dijo: si mis palabras permanecen en ustedes, pidan. Y en esta noche, Padre, nos acercamos porque hemos creído, Señor. Bendito Jesús y Salvador. Tu palabra dice que todo lo que pidamos al Padre, Señor, tú lo harías. Y en esta noche ponemos en tus manos esta necesidad, esta petición, Señor, que hay en esta familia, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten compasión de ellos. Fortalece su fe. Fortalécelos, Señor. Fortalece esos cuerpos, Señor. Dales esa fuerza para resistir, Señor. Te damos gracias, Señor, y esperamos con paciencia que tú harás, Señor. Que tú obrarás en medio de esta necesidad. Gracias, Jesucristo. Te adoramos, te alabamos, Señor. Tú eres el mismo de ayer y de hoy. Para ti no han pasado los años, Señor. Todo lo que es imposible para nosotros, para el hombre, es posible para ti, Señor.
Aumenta la fe de nuestros hermanos en esta noche, Señor, para que ellos sigan confiando y tú sigas siendo su esperanza, Señor, en medio de toda esta situación que están viviendo. Te damos gracias, Jesús. Gracias te damos en esta noche. Amén. Vamos a poner toda nuestra atención en recibir la enseñanza. Paz, Señor. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Gracias a Dios, ¿verdad? Bendecidos. El Señor nos ha permitido estar aquí esta noche adorándolo, exaltándolo, reconociendo que Él es fiel. Gracias. Bien, vamos a continuar con nuestra siguiente enseñanza. Estamos viendo la serie La Carta a los Efesios. Y el tema de hoy lleva por título Acción de Gracias y Oración. Repito, el tema de hoy lleva por título Acción de Gracias y Oración. Abran su Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 15 al versículo 23. Efesios capítulo 1, versículo 15 al 23. Dice el apóstol Pablo en esta carta, ahí en el versículo 15 dice así: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. ¿En qué? En todo. En todo. Miren, en esta parte de esta escritura nosotros podemos ver que del versículo 1 al versículo 14 Pablo realmente menciona las enseñanzas pasadas el fundamento eterno de la iglesia, que es Cristo. Eso fue lo que vimos hace ya 2 enseñanzas pasadas. Nos enseñó que el fundamento de la iglesia, ¿quién es? Miren, se lo digo a la iglesia de Corinto, Vayamos por favor a 1 de Corintios capítulo 3, versículo 11. Pablo sabía muy bien en su corazón que Cristo es el eterno fundamento de la iglesia. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11, por favor. Dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está, ¿qué? Puesto. ¿El cual es quién? Jesucristo. Él es el fundamento de la iglesia, Jesucristo. Él es el motivo por el cual estamos esta noche aquí reunidos, Jesucristo. Ahora, este fundamento incluye su total salvación. Recordemos que en la semana pasada nos habló de que podemos ser salvos, ¿verdad? Por medio de Cristo Jesús. Y por eso los creyentes han recibido toda bendición espiritual
¿Recuerdan las bendiciones espirituales que estudiamos la semana pasada, que se reciben a alguien que se arrepiente y cree en Jesús como su Señor y Salvador? Bueno, quiero decirles que la evidencia de esto es que el apóstol Pablo ahora comienza expresando gratitud en el versículo 15. Y gratitud al haber oído, fíjense bien, de la fe de los hermanos de Éfeso, quienes ellos están en el Señor Jesús. Y al término de estos versículos también que terminamos de leer hace un momento, Pablo finaliza describiendo a Cristo como aquel que en beneficio de la iglesia lo llena todo. ¿En qué? En todo. ¿Saben que la gratitud que se despierta en el corazón de Pablo es debido a las bendiciones enumeradas y descritas en los versículos anteriores? Del versículo 14 hacia anteriormente. Y además por las noticias que le han llegado. A Pablo le llegaron buenas noticias de los hermanos de Éfeso. Miren, vayamos ahora sí al versículo 15. Carta a los Efesios capítulo 1, versículo 15. Efesios 1:15. Dice así: por esta causa también yo, dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos, ¿quién? Los santos. Estoy ahí en Efesios capítulo 1, versículo 15. Miren, me llama mucho la atención porque cuando Pablo menciona, dice, por esta causa, cuando él menciona esta parte de la escritura, él se está refiriendo a todo lo que ya ha mencionado en los textos anteriores al 15, o sea, del 14 para abajo. Y ahora también dice Pablo que él, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, ¿qué? Pablo había oído de la fe de los hermanos ¿de qué iglesia estamos estudiando? De Éfeso, ¿verdad? La iglesia de Éfeso. Entonces, él había oído la fe en el Señor Jesús de ellos. La fe que tenían estos creyentes de Éfeso en el Señor Jesús. Pero no nada más la fe, miren, fíjense también qué dice ahí el versículo. Dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, ¿y de qué más, hermanos? Y de su amor para con todos los ¿qué? O sea, oigan, había amor, ¿verdad? Pero se dan cuenta que primero tenía que haber fe en el Señor, ¿qué? Para que después existiera ¿qué? El amor, ¿para con quién? Para con todos los santos. Ese amor para con todos los santos, quiero decirles que demostraba que verdaderamente eran cristianos nacidos de nuevo. Un cristiano que es nacido de nuevo muestra su amor ¿para quién? Para con todos los santos. Y esto nos deja ver, hermanos, que la verdadera fe manifiesta el amor de Dios y que une a los cristianos entre ¿qué? Entre sí. Miren, les voy a decir algo. La fe verdadera trae unidad en el cuerpo de Cristo. La fe verdadera. La fe falsa trae ¿qué? División en el cuerpo de ¿quién? Es algo bien fuerte. Por eso, miren, es importante que los que estamos en Cristo Jesús tenemos que seguir afirmando nuestra fe en la verdad de ¿quién? De Dios, en la verdad de Cristo, para que nuestro amor ¿qué haga? Crezca nuestro amor hacia con Dios y hacia con ¿quién? Y hacia con todos los santos. Ahora, también se corre el peligro, amados hermanos, de que si yo no estoy afirmando mi fe en las verdaderas palabras de nuestro Señor Jesucristo y estoy escuchando otras cosas que no edifican mi fe, me puede pasar lo que Pablo le dijo a Timoteo cuando le manifiesta el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Dice, y el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos muchos apostatarán ¿de qué? ¿Por qué? Y dice ¿por qué?
por escuchar ¿qué? ¿Doctrina de qué? Y a espíritus engañosos. ¿Ven cómo se puede llegar a una fe falsa? A una donde no se va a mostrar el amor. Y describe las características de estos hombres, amadores de sí mismos. Se meten a las casas para atraer a las jovencitas. Y ahí empieza a describirle Pablo a Timoteo todo lo que viene cuando un hombre no fundamenta su fe en quién. Por eso es importante estar escuchando las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. No nos manda a escuchar otra cosa más que escuchar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús subió al monte de la transfiguración? Ahí en Mateo 17, no lo busquen, nada más después de tarearlo. Y se sube Jesús con 2 de sus discípulos, entre ellos iba Pedro, y también Santiago, y Juan, eran 3 creo. Y entonces agarra y dice Pedro, se transfigura el Señor. Y entonces, después de esa transfiguración, Pedro agarra y dice, Señor, hagamos 3 enramadas aquí, porque se manifestó Moisés y se manifestó Elías. Dice, una para nosotros, una para Moisés y una para ¿quién? Para Elías. Y entonces se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo ¿qué? Y añade algo más, dice, a él oír. ¿A quién debemos de oír, amados hermanos? A Jesús. ¿Dónde escuchamos la voz de nuestro Señor Jesucristo? Ahí en su palabra. ¿Saben que Dios estaba usando la vida del apóstol Pablo para escribirle a la iglesia de Éfeso? Para decirle que había oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor los unos para con quién. Eso estaba mostrando que la iglesia de Éfeso estaba madurando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ven qué importante es fundamentar nuestra fe en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para que nuestro amor hacia Dios crezca y también nuestro amor hacia quién? Hacia con todos los que los santos, nuestro amor crezca. Eso es lo que Dios quiere. Y esto nos deja ver la verdadera fe que manifiesta el amor de Dios y que une a los santos. Vayamos al versículo 16, Efesios 1:16. Pero ahora Pablo, miren lo que va a decir. Carta a los Efesios capítulo 1, versículo 16. Dice así: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis ¿qué? En mis oraciones. ¿Saben? Pablo nos deja ver que él no dejaba de dar gracias en sus oraciones. ¿Por quién? Por los santos. Ahora vamos a aplicarlo a nuestra vida. ¿Te ha pasado que andas en tu diario de vivir y de repente estás pensando muy consecutivamente en una persona o en alguien de la congregación? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Sí pasa? Bueno, quiero decirte que es Dios poniendo en ti el querer como el hacer por su buena voluntad de que ores por esa persona. Dios quiere que estés orando, así como Pablo oraba. Pablo no dejaba de dar gracias en sus oraciones por los creyentes de Milpata, de Éfeso. Ya me vine hasta acá. Ahora, eso es lo que nosotros tenemos que aprender y aplicarlo a nuestra. No debemos de dejar de dar gracias a Dios por nuestros hermanos en la congregación. Hace ratito se oraba por una familia, están pasando una situación muy difícil. Quiero decirte que desde la semana pasada nos enteramos de esta necesidad y bendito sea Dios, nos está permitiendo orar y rogarle al Señor con súplica, con ruego y con acción de gracias por esta familia. Señor, extiende tu mano de misericordia, ayuda a esta familia. Y a veces Dios te va a permitir ver la necesidad en tu familiar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dijeron. Díganme ustedes. Vamos a amarlos, vamos a ayudarlos, pero también vamos a estar ¿qué? Orando al Señor, ¿verdad?
Pablo practicaba lo que había enseñado en la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17 y 18. Vayamos para allá. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17 y 18. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17 y 18. Dice así, fíjense bien. Pablo dice, orar sin cesar. No dice sin cesar, sin cesar. Así dice Pablo, orar sin cesar. Y luego el 18, miren. Dar gracias ¿en qué? En todo. Ay, pastor, pero estoy pasando por una escasez tremenda, pastor. ¿Qué debemos de hacer, amados hermanos? A ver cuántos dicen amén. ¿Seguros? Ay, estoy pasando por una situación de salud difícil, pastor. ¿Qué debemos de hacer? Dar gracias en todo. En todo debemos de dar gracias. Y dice ahí Pablo, ¿por qué debemos de dar gracias? Porque esta es la voluntad de ¿quién? De Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sabes que la voluntad? Si tú te andabas preguntando cuál es la voluntad de Dios para tu vida, aquí está una de las respuestas. Quiero decirte que la voluntad de Dios para tu vida es que aprendas a dar gracias en la comida, cuando comes, cuando no comes, cuando vas en la calle, en el trabajo, ¿en qué? En todo debemos de dar gracias. Ahora, si ustedes observan bien las oraciones, siempre deben ir acompañadas por acción de ¿qué? Siempre. Cuando tú te acercas en oración al Señor, ¿cómo lo haces? ¿Con gratitud? Miren, hace ratito yo estoy, gracias a Dios, tengo gozo en mi corazón, porque me enteré de un hermano pastor que va a poder este domingo abrir la congregación para que los hermanos vayan ¿qué? A congregarse, y como dice la escritura, yo me alegré con los que decían, ¿qué decían? ¿Vamos a dónde? Yo me alegré, de verdad, o sea, yo me gozo y digo, Señor, gracias. Le dije al Señor, gracias porque has tenido a bien darle, Señor, dijéramos nosotros los mexicanos, luz verde al pastor para que pueda abrir la congregación y se puedan reunir. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gracias a Dios. Porque es lo que anhelamos, ¿no? Que las congregaciones del Señor Jesucristo se abran para que se predique ¿qué? La palabra de Dios, que corra el evangelio. Y yo venía contento, yo venía hasta alabando al Señor por todo, por las maravillas. Y es algo muy hermoso, dar gracias. Y no debemos de afanarnos cuando estamos en una situación difícil. Filipenses 4:6, Pablo se lo dejó como ejemplo a la iglesia de Filipos. Carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Sí, por favor. Filipenses 4:6. Fíjense lo que le dice Pablo a la iglesia de Filipos. Por nada estén ¿qué? Afanosos. ¿Por qué? Por nada. Por nada, no te afanes. Dice, si nos sean conocidas nuestras peticiones, ¿delante de quién? Mira, tus necesidades tienen que ser conocidas delante de Dios. Lleva tus necesidades en oración al Señor. No te afanes. En toda oración, ¿y qué más? Y ruego, fíjate. Tus necesidades tienes que llevarlas en oración al Señor y con ruego. Señor, gracias. Gracias por esta situación que estás permitiendo que llegue a mi vida. Señor,
yo te ruego y te suplico que me des sabiduría para saber cómo resolver esta situación. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y dice, ¿y con acción de qué? Señor, te agradezco porque yo sé que tú oyes mi oración y tú responderás en el tiempo de tu buena voluntad. Y en tanto que llega tu respuesta, hazme ver, Señor, qué quieres que aprenda en medio de esta situación. Quiero decirles que Pablo se acordaba continuamente de los hermanos de Éfeso. Y Pablo oraba por ellos. No cesaba de dar gracias y haciendo memoria de ellos en sus oraciones. Pero también le pedía otra cosa al Señor. Vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 17, por favor. Miren lo que Pablo le pedía al Señor por la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 1, versículo 17. Dice así, Pablo pedía al Señor, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento ¿de quién? De Él. Ahora, se entiende que Pablo veía una necesidad en la iglesia de Éfeso, ¿sí o no? Veía la necesidad de que los hermanos tuvieran ¿qué? Espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación ¿en qué? En el conocimiento de Dios. Esto es algo súper importante, amados hermanos. Fíjense que cuando Pablo le dice a Dios que les dé espíritu de sabiduría, Pablo se refiere, fíjense, a la capacidad de percibir todo lo que ha sido revelado en la palabra de ¿quién? Sí, Pablo está intercediendo por la iglesia de Éfeso y le está pidiendo al Señor que les dé la capacidad de percibir todo lo que ha sido revelado en su palabra. Hay cosas que no entendemos, pero cuando vamos en oración, amados hermanos, y humillamos nuestro corazón y le decimos, Señor, háblame, hazme ver, Señor, muéstrame tu voluntad en tu palabra. Ayúdame, Señor, que pueda yo percibir, que yo pueda tener la capacidad de percibir lo que me estás hablando en la Escritura. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero decirles que esto, fíjense, esto que Pablo está pidiendo era porque Pablo veía que en la iglesia de Éfeso había hermanos que habían creído en quién. Y por lo tanto, al creer en Cristo Jesús, entonces el Espíritu Santo había venido a morar en quién, en ellos, en los creyentes. Y quiero decirles que esto solo es posible, ¿sí? El que una persona tenga espíritu de sabiduría solo es posible cuando en esa persona reposa el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, o mejor dicho, el Espíritu Santo, ¿verdad? Como dijo el profeta Isaías en Isaías capítulo 11, versículo 2. Fíjense cómo lo dijo el profeta Isaías. 11:2. Isaías capítulo 11, versículo 2. Libro del profeta Isaías capítulo 11, versículo 2. Dice así la Escritura, Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Miren, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor ¿de qué? De Jehová. Entonces, nos deja ver a nosotros claramente esto. Algo muy importante, cuando Pablo está pidiendo a la iglesia, por la iglesia de Éfeso que Dios le dé espíritu de sabiduría, Pablo veía que en ellos estaba el Espíritu Santo, ¿verdad?
Eso era lo que veía Pablo. Y entonces podía pedir Pablo que Dios les diera la capacidad de percibir todo lo que ha sido revelado en la palabra de Dios. Eso era lo que Pablo pedía. Y no nada más eso, fíjense qué más pedía. También pedía, Pablo dice el versículo 17, Efesios 1:17, para que el Padre de gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién. Fíjense, qué importante es para nosotros comprender esto, dice, y de revelación en el conocimiento de Él. ¿A qué se refiere esto? Fíjense. Esto se refiere a la comunicación del conocimiento de Dios para los creyentes. ¿Cómo nos comunica Dios su conocimiento? ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. A eso se refiere, de revelación en el conocimiento de Él. Yo quiero decirles algo muy importante, amados hermanos. Fíjense bien. Ustedes que tienen una Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ya ha sido revelado todo. Ya no hay nada más que anexarle a la Biblia, ¿o sí? Porque la misma Escritura dice casi en el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, dice que aquel que le añada o le quita, le vendrán sobre de él, ¿qué? Las plagas. Eso da a entender que ya todo está revelado por Dios, ¿sí? Revelar quiere decir quitar el velo o descorrer para que se manifieste lo que no se había manifestado o no se había revelado. En este caso es Cristo. A eso se refiere. Entonces, cuando Pablo pide que Dios les dé también un espíritu de revelación en el conocimiento de Dios, Pablo está pidiendo que sea comunicado todo el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que las personas tengamos la capacidad, fíjense bien, de entender la dirección de Dios y el significado de lo que Dios nos está dando a conocer. Para eso es la revelación de Dios. Para entender la dirección de Dios a nuestras vidas y el significado de lo que Él nos quiere dar a conocer. Miren, ¿te ha pasado que, por decir, te voy a poner un ejemplo, te enteras de una situación que alguien está enfermo, y no de COVID? ¿Sí me explicó? Porque ahorita no podemos nosotros, es entendible que si alguien está enfermo de COVID, no voy a ir a orar por él y si me infecto, eso habla de ser imprudente, ¿sí o no? Entonces tenemos que ser sabios. Te enteras de que alguien está enfermo, no de COVID. Entonces tú vas en oración al Señor y le dices: Señor, yo te ruego por la vida de este varón o de esta mujer que está enferma, le pasó esta situación, me enteré de él o de ella, y te pido, Señor, que tú le ayudes. Y entonces tú estás en oración y de repente el Espíritu Santo te recuerda la palabra donde dice: e impondrán manos sobre los enfermos y ellos ¿qué? Sanarán. Ahora fíjate bien, ¿quién te está recordando la palabra? El Espíritu Santo es Dios. Entonces, ¿qué sucede? Y en algún momento tú tienes el sentir, la carga del querer como el hacer por la buena voluntad de Dios, de ir a orar por esa persona. Entonces, ¿qué estás ahí? Estás tú teniendo Dios te está comunicando su conocimiento que te va a ayudar a tener la capacidad para que entiendas qué es lo que debes de hacer con respecto a esa situación. ¿Sí me explicó? Algunos dicen: ay, le habla el familiar, es que estoy enfermo, llama al 911. Y no, si te enteras que está enfermo, tu responsabilidad como cristiano, como creyente, es que... ¿Cuántos dicen amén?
Ahora, quiero decirles que el propósito de esto, de que Pablo está pidiendo a Dios que los hermanos de Milpalta tengan un espíritu de sabiduría y de revelación. El propósito de esto es en el conocimiento de ¿quién? De Dios. Esto se refiere a conocerle personal e íntimamente. A eso se refiere. Cuando una persona, fíjense, un creyente tiene esta parte de que Pablo está pidiendo, es porque está aprendiendo a tener una intimidad, una coinonía muy estrecha. ¿Con quién? Con Dios. Una comunión con Dios muy estrecha, donde puedes comprender, escuchar claramente la voz de Dios. O sea, voy a aclarar esto, amados hermanos. No es que escuches una voz audible que te dice, dile que sí, dile que no. No, permíteme. En tu entendimiento va a llegar la palabra de ¿quién? De Dios. Y vas a comprender qué es lo que debes de hacer. Vas a ser un hombre entendido. Y entonces eso habla de que tienes una estrecha relación, una relación muy íntima. Es decir, que tienes una conciencia íntima del carácter y la voluntad de Dios. Anótale ahí. Es tener una conciencia íntima del carácter y la voluntad de ¿quién? Miren, lo voy a ilustrar con algo que puede pasar en la vida cotidiana. Vas en la calle y de repente te asalta la inmoralidad sexual al ver venir que viene una mujer o un varón vestido indecorosamente o vestida indecorosamente. Y en ese momento tu conciencia te hace recordar cuál es el carácter y la voluntad de Dios. Y entonces llega a tu mente la palabra, ¿no? No cometerás ¿qué? O puede llegar la palabra, el avisado ve venir el mal y ¿qué hace? Se aparta. Eso es tener una relación muy íntima con Él. Tener una conciencia íntima del carácter y la voluntad de ¿quién? Dios está permitiendo que venga tu familiar y que te esté calumniando. Es que tú eres un chismoso, eres una chismosa. Tú fuiste y le dijiste a fulano de tal que yo mi vida así, cuando tú ni lo habías hecho. Y en ese momento dice Dios, la blanda respuesta calma ¿qué? El enojo. O te puede decir Dios, te puede estar hablando Dios y te puede decir no. Como ciudad derribada, ¿sí? Y destruida y sin protección, es el hombre que su espíritu no lo domina. Así es el hombre. ¿Cómo es una ciudad derribada? No tiene protección. Así es un hombre que no domina su espíritu. No tiene que. Le va a venir cualquier situación y tarde o temprano a ese hombre, ¿qué le va a pasar? Va a caer. Y entonces tú dices, no hombre, este está viniendo a decirme que yo hice esto. No. Mejor, como dice la Escritura, aún el necio cuando calla pasa ¿por qué? Por sabio. Cuando tú empiezas a tener todo esto, estás teniendo una conciencia íntima del carácter y la voluntad de ¿quién? O a veces Dios te va a decir, preferible pasar por alto primero antes que cometer la ofensa. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Sí alcanzan a comprender esto que Dios nos está hablando? ¿Cómo es verdaderamente tener un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién? De Dios. Habla de una estrecha relación con Dios. Y tenemos que nosotros, ¿sí?, conocer a Dios por medio de Jesucristo. Yo quiero decirte que la filosofía del mundo te dice, conócete a ti mismo, ¿sí o no?
¿Qué te dicen los psicólogos? Es que te debes de conocer. Te llevan a conocerte a ti, pero ¿qué te dice el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has ¿qué? ¿Se dan cuenta a qué nos lleva el Evangelio de Cristo Jesús? A conocer a quién. A Cristo Jesús. Porque cuando tú conoces a Cristo Jesús, quiero decirte que tú conoces a Dios. Hay quienes se alaban en tener muchos conocimientos y hablan de ellos. Es que yo estudié en tal universidad, yo estudié en tal instituto teológico, yo esto, yo el otro. Hay quienes se alaban de los milagros. Es que yo fui a orar por tal persona y se sanó, el milagro se hizo. Yo fui a orar por aquella persona y pasó esto, se levantó de su cama, de su lecho de enfermedad. Y se alaban en sus milagros, otros en sus posesiones materiales adquiridas. Es que yo tengo una casa aquí en la Ciudad de México, Dios me ha bendecido con otra en Cuernavaca, y pues bendito sea Dios, para la gloria de Dios. Y se alaban en sus bienes materiales. Otros se alaban en sí mismos. No, es que tú no sabes quién soy yo. Y así se alaban en sí mismos. Y entonces, ¿qué sucede? La Biblia no nos enseña eso. Vayamos a ver qué nos dice la Biblia en Jeremías 9, 23 y 24, por favor. El pueblo de Dios en aquel entonces necesitaba un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. En aquel entonces, pero más sin en cambio no entendían la voluntad de Dios y se alababan en sus riquezas, en sus bienes. Y Dios tuvo que usar la vida del profeta Jeremías en el capítulo 9, versículo 23. Y miren lo que les dice firmemente. ¿Así dice quién? Jehová. Yo quiero decirles que un profeta es la voz de Dios. Y la profecía sirve para tres cosas. Para exhortar, para edificar o para consolar. Y miren lo que está haciendo Dios ahorita en estos versículos para el pueblo. Así dice Jehová, dice el profeta. No se alabe el sabio ¿en qué? No se alabe, no te alabes en tu sabiduría. No digas, ay, me salió bien padre este trabajo, yo soy bueno. No te alabes en tu sabiduría, sino antes dale gracias a Dios. Señor, gracias porque me permitiste sacar bien este trabajo. Salieron bien las cosas. ¿Cuántos dicen amén? No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe ¿en qué? En su valentía. Ay, ¿cuál COVID? ¿Cuál COVID? No hay ningún COVID, es puro cuento del gobierno, de la política, nos tienen engañados, ¿no? Se está alabando el valiente en su ¿qué? En su valentía, cuando uno debería de decir, Señor, soy valiente y el ser valiente me lleva a ser responsable en mi casa y fuera de mi casa. Y voy a cuidarme, Señor, como tú me lo pides a través de mis autoridades. ¿Cuántos dicen amén? ¿Eso es ser valiente, sí o no? De verdad, eso es ser valiente. Aprender a enfrentar tu yo y ser responsable con lo que Dios te ha dado. Eso es ser un hombre valiente o una mujer valiente. Dice, y no se alabe el valiente, dice, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe ¿en qué? Hay ricos que dicen, no, Dios me ha bendecido, me ha prosperado, tengo varios negocios y vamos por el otro, voy a poner otro negocio en tal lugar. Cuando Santiago dice, si Dios ¿qué? Si Dios quiere, amados hermanos. Cuando nosotros tenemos que tener una actitud de decir, Señor, si está en tu voluntad, muéstrame si tú quieres que pongamos otro negocio. Tú muéstrame, Señor. Si no, no me muevo, Señor. Pero te doy gracias con lo que me das. Entonces, fíjense, el 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y qué. En entender que nosotros debemos de estar conscientemente
constantemente tener conciencia del carácter y la voluntad de Dios en las cosas que vivimos a diario. Y en eso debemos de alabarle: Señor, gracias. Me vino la prueba y la pasé, Señor, gracias. Me vino la tentación y la pasé gracias a tu ayuda. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Gracias por recordarme tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, amado Padre, que la función que Él hace es recordarme lo que tú me has enseñado, amado Dios. Y en eso te alabas, en entender y conocer que Él es Jehová y que hace misericordia, fíjate, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas, ¿qué dice? Quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que tú y yo hagamos misericordia, juicio y justicia y dejemos de andarnos alabando. Dejemos de alabarnos en nuestra sabiduría, en nuestra valentía o en nuestra riqueza, y que mejor nos alabemos en decir: Señor, porque hoy te puedo conocer gracias al sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Hoy, Señor, tú me pones el querer como el hacer, de ser misericordioso con otros, de ser justo con otros, Padre. Gracias, amado Dios. Esas cosas quiero, dice ¿quién? Dice Jehová. Por eso es necesario, hermanos, que Dios alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Eso se necesita hoy. Como Pablo se lo dijo al estar orando por los efesios, regresemos a Efesios capítulo 1, versículo 18 y 19. Efesios 1, 18 y 19. Dice Pablo. Pablo sigue orando por la iglesia de Éfeso y dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder, ¿de qué? Miren, cuando Pablo habla de que está en oración pidiendo que Dios alumbre los ojos del entendimiento, fíjense, Pablo está diciendo que sea iluminada nuestra comprensión moral y espiritual. Cuando tú comprendes, lo voy a ilustrar de esta manera. Cuando tú comprendes, los que tienen hijos me van a comprender mejor. Cuando tú comprendes que ya le llamaste la atención a tu hijo una, ya le llamaste la atención 2 veces, ¿qué haces la tercera? Ya comprendes que el niño necesita ¿qué? ¿Qué necesita, perdón? Corrección, ¿sí o no? Corrige al niño. Ya necesita la vara de la corrección. Pero lo estás comprendiendo. ¿Por qué? Porque tus ojos son iluminados por esa comprensión moral. Dices: no, si no le pongo una hasta aquí, al rato me va a tomar la medida y me va a estar chantajeando, ¿sí o no? Porque así es la naturaleza del hombre, con tal de satisfacer sus deseos. Mira, el niño que va a la tienda y el papá, y le empieza a hacer el berrinche al papá en la tienda para que le compre un gansito, y el papá se lo compra, quiero decirte que ese papá, realmente los ojos de su entendimiento están oscurecidos, no están alumbrados. Porque el niño está hasta manipulándolo con hacer su berrinche para que le compre el gansito, ¿sí o no? Y peor, ¿sabes qué? Cuando ese niño crezca, al rato se va a sentir que él es ¿qué? El papá, porque va a traer a su papá ¿en dónde? Aquí, va a estar así. Nada más le va a tronar los dedos al papá y el papá va a estar ahí. Para que no se enoje mi hijo, le compro su iPhone, le compro su tablet, para que no se enoje mi niño. Es que yo lo adoro, pastor. Y ahí es donde entonces nos deja ver que, pues, cómo está su entendimiento de esa persona, cómo está su comprensión moral, en luz o en tinieblas. ¿Saben que el salmista también oraba pidiendo que Dios abriera los ojos de su entendimiento? Miren, Salmo 119, 18. Salmo 119, 18.
Salmo 119, 18. El salmista le dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de ¿qué? ¿Cuántos oran de esta manera? ¿Cuántos llegan a su casa y le dicen: Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento? No sé cómo actuar ante la situación con mi esposo, con mi esposa. Ayúdame, Señor, ten misericordia. No sé cómo actuar cuando mis hijos se ponen con una actitud, Señor, que no es correcta. Abre mis ojos, Señor. Dime, Señor, qué es lo que debo de hacer ante las actitudes de esa manera. Ayúdame por misericordia. Ten compasión de mí, Señor, y miraré las maravillas de tu ley. Quiero decirte que va a haber momentos en donde tenemos que ir en lo secreto con el Señor y quebrantar nuestro corazón pidiéndole a Dios que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, pidiéndole a Dios que ilumine nuestra comprensión moral y espiritual. Miren, yo les voy a decir algo. Cuando el Señor me trajo al Evangelio, yo empecé a leer la Biblia y no la entendía mucho. Y empecé a orar, a doblar mis rodillas ahí en mi habitación y le decía: Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Yo me doy cuenta que no puedo, no entiendo tu palabra, ayúdame. Yo no sabía que tenía que pedirle que alumbrara los ojos de mi entendimiento, pero yo solo le pedía que me ayudara, porque yo entendía que no leía la Biblia y no la comprendía. Y entonces Dios me ayudó. Fíjense, les voy a decir una de las formas como Dios me ayudó. Dios me hizo a que diario me disciplinara en leer ¿qué? Incluso me compré una Biblia de bolsillo y siempre la cargaba acá atrás en mi pantalón. Y ahí andaba, me subía al micro y ¿qué creen que hacía? A leer ¿qué? La Biblia. Y luego ya leyendo un poquito, siempre la persona que iba al lado mío le compartía de lo que había yo aprendido. Le hablaba de Jesucristo. Y así me empecé a ejercitar. Y había veces que me agarraba el sueñito, porque también luché contra el sueño. Estaba yo leyendo y de repente me ganaba el sueñito, hermanos. Y entonces yo agarraba y me paraba mejor del lugar del transporte público y me iba con una mano me agarraba y con otra leyendo la Biblia. Y en voz alta, amados hermanos. Yo decía: a mí no me importa lo que diga la gente, yo voy a leer la Biblia y aparte para que no me duerma y ejercitar mi vida. Créanme, había momentos en que íbamos nosotros a cierto lugar, mi esposa y yo, y de repente íbamos en el metro y pues ya a veces andábamos un poquito cansados y ya nos sentábamos en el piso ahí en el metro y empezábamos los dos a memorizar versículos, a recordar los versículos que habíamos memorizado. Y así estrategias ¿para qué? Para que el Señor alumbrara nuestro ¿qué? Y miren, no nada más eso, ¿saben qué? También Dios me dijo: bueno, ¿quieres que te alumbre los ojos de tu entendimiento? Dios puso el querer como el hacer de irnos a estudiar al Instituto Bíblico. Gracias a Dios que el Señor nos ha ayudado, hermanos. Y miren, hoy puedo ver, comprender y entender que Dios nos ha dado más luz a nuestro fe. ¿Cuántos quieren más luz en su entendimiento? Levanten su mano, ¿cuántos la quieren? Pero quiero decirte que vas a tener que formarte estrategias en tu vida personal de disciplina espiritual. No nada más eso, luego me agarraba mis hojitas y un papelito así chiquito y anotaba el versículo y me lo llevaba en el bolsillo. Y cuando iba caminando por la calle sacaba mi papelito y ahí iba despacito y lo iba leyendo. Proverbios capítulo 23, versículo 26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y así para que el Señor alumbrara ¿qué? Quiero decirles que para eso les hemos compartido el plan de lectura de aquí de la congregación.
Quien no lo tenga el plan de lectura, al final se puede acercar con la hermana Ana para que le pueda compartir ella el plan de lectura y ustedes diarios estén llevando su lectura de la Biblia y su versículo a qué. De esa manera Dios va a alumbrar más los ojos de su entendimiento. Yo quiero decirles que Dios bendice el esfuerzo, amados hermanos. Y qué importante es abre mis ojos, sí, Dios los va a abrir. Cuando tú también te esfuerces en la gracia que es en Cristo Jesús por disciplinar tu vida espiritual. El pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y trabaja. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es. Ahora, el propósito de esta iluminación son 3 propósitos y vienen ahí en el versículo, estoy en el 18 y 19. Dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, ¿para qué? Para que sepan cuál es la esperanza a que Él los ha llamado. Ese es uno de los propósitos. Que tú sepas cuál es la esperanza a la cual Dios te ha llamado. ¿Sabes que Dios te ha llamado para que lo adores? ¿Sabes que Dios te ha llamado para que vivas en santidad? ¿Sabes que Dios te ha llamado para que des gracias en todo? ¿Sabes que Dios te ha llamado para que tu vida sea una ofrenda de olor fragante a quién? A Dios. ¿Sabes que Dios te ha llamado? Y todo eso lo vas a poder adquirir y lograr cuando tú aprendas a obedecer a quién. Si no, lee Deuteronomio capítulo 28, las bendiciones de la obediencia, pero también vienen las maldiciones de la ¿qué? De la desobediencia. Perdón, Deuteronomio, ¿qué dijo? 28, hermana, por favor. Esa es la esperanza a la que Dios te ha llamado, a que tú lo obedezcas. Y quiero decirles que el obedecer a Cristo Jesús, al Padre también, se sufre, hermanos. Vas a sufrir, vas a padecer por obedecer, vas a padecer con tu propio yo, tu propia carne, vas a tener una lucha. Ay, voy a la congregación o no voy. No, mejor hasta el domingo. ¿Para qué voy el jueves, no? ¿Para qué voy a la oración? Es bien temprano, a las 7 de la mañana. Ese pastor, no sé qué tiene, está bien apasionado por Dios, pero ha de ser muy religioso, ¿no? No, hermanos, es nuestro amor por Cristo, por aprender a obedecer. La Biblia dice que por cuanto padeció Cristo, ¿aprendió qué? Ahora, si el Maestro padeció y nosotros somos sus discípulos, ¿qué nos espera a nosotros? Padecer. Vas a padecer con tu propio enemigo, que es tu propia carne. Por eso Pablo le decía, ¿no? A la iglesia, y le decía, no recuerdo si a la iglesia de Colosas, pero les decía, o Gálatas, dice, hacer morir lo terrenal en nosotros, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y es ahí donde nosotros tenemos que saber cuál es la esperanza a la cual nos ha llamado para obedecerle, amados hermanos. ¿Sabes que la mejor adoración a Dios es la obediencia a su palabra? Es lo mejor que le puedes dar al Señor. Se lo dijo Dios a Saúl a través del profeta Samuel. Saúl le dice Samuel a Saúl, Saúl, ¿se complace Jehová más en los sacrificios y en los holocaustos o en que se le obedezca? ¿En qué se complace más Jehová? ¿Sabes por qué el Padre dijo de Jesús, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? Porque Jesús cada día se esforzaba por orar, iba y tomaba tiempos de oración con el Señor. Es más, dice la Biblia que desde muy temprano se levantaba a orar y dice que pasaba noches enteras orando para aprender a obedecer a quién. Pero yo quiero decirte que Dios, fíjate, Dios no nos pone una prueba más allá de la que no podamos que. Si Dios nos está hablando esta noche de que nosotros debemos de pedirle que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, y que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Si no le pedimos esto en oración, la Biblia dice que el que pide, ¿qué? Y el que toca, se le abre. Santiago dice, pedir y no recibir, porque pedir mal, pedir para sus propios, ¿qué? Deleites.
Señor, hazme más santo. Ayúdame a aborrecer el pecado, Señor. Ayúdame, Señor. Ten misericordia de mí. Dame sabiduría de lo alto. Ayúdame, dame un corazón sabio y entendido y prudente, Señor. Pero de esas oraciones que hasta te quebrantas delante del Señor y le dices, ya no puedo, ayúdame. Si no me ayudas, me pierdo, Señor. Quiero escuchar tu voz, porque tú hablas paz, Señor, a tu pueblo y a tus santos, para que no se vuelvan a la locura, Señor. Si yo dejo de escuchar tu voz, voy a andar volviéndome en mi locura, Señor, pensando cosas que no edifican. Este es uno de los propósitos. Otro propósito es: ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Sabes que una de las riquezas de la gloria de la herencia de Dios en los santos es que hemos sido sellados por su Espíritu, que es Santo? Tienes al Espíritu Santo. Pablo se lo recordó a Timoteo. ¿Qué le dijo a Timoteo? Timoteo, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué? Dominio propio. Y de dominio propio. ¿Se dan cuenta? A eso te ha llamado Dios. Para eso necesitamos que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, y que ilumine los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la cual nos ha llamado, y para que sepamos cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué es lo que te ha dado Dios como herencia? Y luego el punto número 3. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Te voy a decir cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Pablo se lo dijo, no recuerdo si a esta iglesia de Éfeso, pero se lo dijo a alguna de las iglesias del Nuevo Testamento. Le dijo Pablo, dice, y ustedes, a los que antes estaban muertos en sus delitos, ¿y qué? Ahora están vivos ¿en quién? Ahí está, hermanos, la supereminente grandeza de su poder, de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora estamos vivos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Así es. Pablo se lo dijo a la iglesia de Galacia: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Lo que vivo en la fe, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Amados hermanos, esa es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, que nos ha dado vida eterna, nos ha dado de su Espíritu Santo su poder. Termino leyendo Efesios 1:20 al 23, por favor. Dice, la cual operó en Cristo, ahí está, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena, ¿en qué? Pablo oraba aquí todavía para que entendamos la increíble grandeza del poder de Dios para con nosotros. Y eso es lo que Dios quiere, que tú entiendas la grandeza del poder de Dios para con nosotros. Y no se trata de un poder para hacer cosas así exuberantes. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del poder de Dios que nos ha dado para vencer el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Para hacer morir lo terrenal en nosotros. Ese mismo poder que levantó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, Dios nos ha dado ese poder, porque nos ha levantado de entre los muertos. Y tenemos que nosotros pedirle al Señor que siga alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. ¿Cuántos dicen amén, hermanos?
Vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza. Vamos a pedirle a Dios que nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cuántos quieren más de Dios? ¿Seguros? Nada más dos escuchen. ¿Cuántos quieren más de Dios? Sí, claro que sí. Santiago dijo claramente: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a quien, el cual la da abundantemente y sin. Si tú te das cuenta que te hace falta en tu vida tener más la capacidad de percibir lo que lees en la palabra, y que te hace falta más el conocimiento de Dios para que puedas entender la dirección de Dios a tu vida, y que necesitas que tu entendimiento sea alumbrado, ponte de pie, vamos a pedir eso. Yo sé que Dios nos va a ayudar, yo lo creo con todo mi corazón. Dios está mirando nuestro corazón. Y Dios está dispuesto a ayudarnos, a darnos más de Él. Él está esperando que nosotros le pidamos conforme a su voluntad. Esto que Pablo le pedía por la iglesia de Éfeso estaba en la voluntad de ¿quién? Y eso, fíjate, lo vamos a pedir esta noche. Mira, síguete esforzando en la gracia, síguete discipulando, síguete capacitando, y vas a experimentar esto que te digo. Gracias a Dios, cuando uno va caminando en el Señor, se empiezan a abrir los ojos del entendimiento y miras las maravillas de Jehová. Vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias en esta noche. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de nuestra salvación. Tú eres el único que vive y reina por los siglos de los siglos. El que es, el que era y el que ha de venir pronto y no tardará. Gracias. Queremos bendecir tu nombre en esta noche. Queremos reconocer, Señor, que tú eres el único y sabio Dios, inmortal e invisible, quien merece todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y así como Pablo daba gracias, Señor, así también nosotros en nuestras oraciones te damos gracias por darnos la oportunidad de recibir el consejo sabio de tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos acercar a tu presencia, a tu trono de gracia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para rogarte y suplicarte, Señor, que nos des un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo. Alza tus manos al cielo y dile: Señor, aquí está mi vida. Yo te la entrego, Padre. Rindo mi corazón a ti, lo entrego, Señor. Me doy a ti. Ayúdame, Señor. Yo necesito tu ayuda. Yo necesito que me des sabiduría de lo alto, Padre. Yo necesito que tú me des entendimiento de tu voluntad, Padre. Yo necesito, Señor, que sean alumbrados los ojos de mi entendimiento para que yo sepa cuál es la esperanza a la cual tú me has llamado a este evangelio, a vivir esta vida cristiana, Señor. Muéstrame tu voluntad, Señor. Y como el salmista decía, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, Padre. Te lo ruego, te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesús. Yo quiero conocerte más, Señor. Yo quiero entender tu palabra, Señor. Yo quiero vivir, Señor, tu palabra cada día. Quiero ser verdaderamente un adorador, Señor. Un adorador en espíritu y en verdad que te obedece, Señor. Dame la capacidad de percibir lo que tú has escrito en tu palabra, Señor. Ayúdame por misericordia. Comunícame tu conocimiento. Dame la capacidad de entender, Señor, tu palabra, tu conocimiento, que me da dirección, Señor, para hacer las cosas como a ti te agradan. Ayúdame, Señor. Ayúdame a conocerte íntimamente.
a tener conciencia íntima del carácter y voluntad tuya, Padre. Gracias, Señor, gracias. Yo no quiero alabarme en mi sabiduría, ni en mi valentía, ni en mi riqueza, Señor. Yo quiero aprender a alabarme, Señor, en entenderte y conocerte que tú eres Jehová y que haces misericordia con nosotros, que haces juicio y justicia en la tierra también y que estas cosas pides de mí. Gracias, Señor. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Pues gracias a Dios, hermanos. Tomen su lugar, ya casi terminamos.